Entonces vamos a empezar con el siguiente tema que es el RCP, ¿ya? Pero al final de esto lo que tú vas a entender que en realidad el órgano fundamental en esto no tanto va a ser el corazón, solamente es un medio para que tus demás órganos empiecen a funcionar. Entonces, al final, ¿a quién vas a reanimar? Es al sistema nervioso central, ¿ya? Porque lo que tú quieres evitar al final es complicaciones. Lo que tú quieres evitar son, por ejemplo, encefalopatía hipoxico-isquémica, que este paciente te quede en estado vegetal posteriormente. Entonces, más o menos desde que se produce esta parada cardiorrespiratoria, tienes entre 5 menos de 10 minutos, porque más de 10 minutos ya tienes un daño casi ya irreversible, ¿no? Entonces, esta parada cardiorrespiratoria es potencialmente reversible si es que tú lo haces en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado. Te dice por cada minuto que va pasando, vas aumentando el riesgo más o menos en 10%, el riesgo de mortalidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos que ver en estos pacientes tenemos que ver cuál va a ser la cadena de todo esto. Entonces, tú ves un paciente de repente en la calle, ¿no es cierto? O que puede suceder en el hospital. Entonces, vas a tener dos escenarios. O que el paro cardíaco se ocasione en un centro hospitalario, ¿no es cierto? Que sería lo ideal porque ahí vas a tener todo el equipo médico para que pueda hacer el RCP, o que en el caso, por ejemplo, sales a correr, no sé, y de repente por ahí alguno de los que está corriendo le da un paro. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer en ese momento? ¿Cuáles son las medidas que tú deberías hacer? Anteriormente se consideraba A, ABC, ¿no es cierto? Entonces, ahorita ha cambiado, como todos sabemos, y es CAB. O sea, lo primero que vas a ver es la parte circulatoria, la parte cardíaca. Lo que tienes que hacer, por lo tanto, al inicio, cuando tú veas un paciente, primero lo que tienes que hacer es asegurar la zona, asegurar el área. Una vez que tú aseguras la zona, aseguras el área, tienes que reconocer el paciente al mismo tiempo tienes que pedir ayuda, llamas al 106, pides ayuda y empiezas las compresiones, ¿no es cierto? Entonces ahorita es CAB, o sea que vas a ver la parte circulatoria, la vía aérea, ¿no? Y la ventilación, que quedaría ya en tercer plano. Muy bien. Entonces, en estos pacientes, lo primero que tú tienes que hacer es esta reanimación y tienes que seguir los siguientes pasos, ¿ya? ¿Qué pasa si es que es un paciente extrahospitalario? ¿Cómo vas a hacer esta parada cardíaca extrahospitalaria? Lo primero que tienes que hacer entonces es un reconocimiento y una activación del sistema de respuesta a emergencia. Listo, una vez que hiciste eso, aseguraste el área, porque tienes que asegurar el área, tienes que ver que el paciente no respira, tienes que palpar el pulso y en cuánto tiempo tienes que palpar el pulso va a ser 10 segundos. El tiempo que te vas a demorar o el tiempo que puedes dejar de hacer compresiones, las interrupciones que vas a hacer en el transcurso, ya sea para desfibrilar, ya sea para dar ventilación, o ya sea para cualquier otra cosa, máximo va a ser 10 segundos. No puedes pasarte de los 10 segundos. Entonces, en este paciente, reconoces, hace la activación de emergencia, llamas, y tú, ¿qué vas a hacer inmediatamente? Empiezas el RCP. Pero como esto te dice que es un paro cardíaco extrahospitalario, entonces en ese momento de repente no se encuentran personal de salud o especialistas en hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no es cierto? Entonces estos son personas comunes que se van a encontrar por la calle, que de repente tienen una noción de cómo se hace una reanimación. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas? Activan la emergencia, inician las compresiones, ¿ya? Como inician las compresiones hasta que llegue la desfibrilación, ¿ya? El sistema de desfibrilación, el DEA, ¿no es cierto? Hasta que llegue, el más importante en esto va a ser el DEA, más importante que el médico, más importante que cualquier otra cosa va a ser el desfibrilador. Recuerda, y más adelante lo vamos a hacer, cuáles son las arritmias que se van a desfibrilar, como ya habíamos estado viendo, cuáles son los choques de paro que se pueden desfibrilar, que se pueden quemar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Haces una desfibrilación rápida, es lo que harías, y después que haces esto, bueno, lo llevas a su ritmo sinusal, luego lo vas a trasladar al servicio de emergencia, ¿no es cierto? A través de la ambulancia, donde ya lo puedes poner oxígeno y todo eso. Y al final vas a llevarlo hasta una unidad de cuidados intensivos donde se le va a dar un soporte vital y avanzado. En un paciente, en un paciente hospitalizado, intrahospitalario,
ahí va a haber personal y este paciente va a estar en permanente vigilancia y prevención, ¿no es cierto? Entonces, ocurre el paro cardíaco, igual, hacen el reconocimiento, activan el sistema de emergencias, la respuesta de emergencias, viene ahí cualquiera igual puede iniciar el RCP, o sea, cualquier personal de salud que se encuentre con el paciente, ya sea interno, ya sea enfermera, cualquier personal de salud que se encuentre con el paciente y detecta que este paciente hizo parada cardiorrespiratoria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si es que tiene alguien que lo ayude, que lo baje de la cama, porque lo ideal es a estos pacientes darle reanimación en el piso, ya. Si es que tiene alguien que le ayude a bajar el paciente de la camilla, genial. Entonces, tiene que empezar a darle reanimaciones en el piso, ¿no es cierto? Con una frecuencia de 2 minutos, luego si es que hay más reanimadores se puede cambiar, lo vamos a ver en el siguiente cuadro. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Hace un RCP de calidad inmediata, ¿no es cierto? Como ya sabemos, lo vamos a ver cuál es la posición adecuada también más adelante en una imagen. Hace una defibrilación rápida, ¿no? Acá ya está el equipo de intervención de paros cardíacos. Luego puede venir el lavatorio de cateterismo y al final este paciente tiene que ser trasladado a UCI una vez que ha sido recuperado. ¿Ya? Entonces lo pasan a unidad de cuidados intensivos post paro cardíaco. Miren, acá vamos a tener lo que te dice la guía, la guía americana en el RCP. Entonces, detectas el paciente, detectas el paciente que hizo su paro cardiorrespiratorio. Activaste el sistema de emergencia, todo, ¿no es cierto? En este paciente empiezas el RCP. Si es que puedes administrar oxígeno, lo administras el oxígeno. ¿Y qué tienes que hacer? Este paciente lo conectas a un monitor o a un desfibrilador, ¿ya? Y acá, ¿qué vas a observar en este paciente? Este paciente, tú vas a estar dando las compresiones. Las compresiones lo vas a dar cada reanimador. Si es que eres tú, estás solo, ya pues te tocará darle las reanimaciones a ti solo hasta que llegue alguien más o te ayude o hasta que llegue el desfibrilador. Entonces, una persona, ¿no es cierto? Como sabemos, las compresiones es la relación de 30 a 1, ¿no? Perdón, de 30 a 2, ¿ya? Esto es en adultos, por si acaso. Más adelante lo vamos a ver en un cuadrito, ¿ya? Tú empiezas a dar las reanimaciones vas a dar con una frecuencia que mantenga una frecuencia cardíaca de 100 a 120. Vas a empezar a dar las reanimaciones, las compresiones cardíacas. Pasan 2 minutos, hay un reanimador más, le pasas al siguiente personal que haga las reanimaciones por otros 2 minutos, mientras llega el equipo de desfibrilación, ¿ya? Entonces, inmediatamente, supongamos que todavía no llega el equipo de desfibrilación, entonces tú estás dando RCP, das tus 2 minutos, pasas a otro que dé otros 2 minutos, y así, o sea, pasas a otro que dé otros 2 minutos, hasta que llegue el desfibrilador. Recuerda que te dije, el máximo tiempo de interrupción que vas a tener aquí son 10 segundos, ¿ya? Máximo tiempo de interrupción son 10 segundos. Entonces, llega el equipo de desfibrilador. En ese momento, ojo, no lo vas a desfibrilar. Colocas las palas para detectar qué tipo de arritmia es, si es que es una fibrilación ventricular o si es una taquicardia ventricular sin pulso, que habíamos visto que son los dos shocks de paro que se van a desfibrilar, ¿ya? Entonces, en este momento tú vas a detectar el ritmo. Detectas el ritmo, ¿qué es? Si es fibrilación ventricular o es taquicardia ventricular sin pulso. Detectas cuál de estos es, no te demoras más de 10 segundos, listo, le das el paso para que sigan reanimando por otros 2 minutos. Pasan esos 2 minutos, recién ahí haces la descarga. Ya, haces la descarga o bien con una dosis, si es que tienes monofásico o si es que tienes bifásico, ¿no? Recuerda que el monofásico da de 120 a 200, perdón, el bifásico de 120 puedes dar hasta 200 joules y en el bifásico das 300 joules, ¿ya? Hasta que respondan, pues, ¿no? O sea, tienes que hacer eso. Entonces, una vez diste la descarga, le dices a todos la frase mágica, aléjense todos del campo. Ojo, tienen que alejarse absolutamente todos, porque esto de acá, esto en pacientes que han quedado cerca digo, en personal de repente, o en personas que estaban ahí, quedaron cerca del paciente, o en contacto con el paciente, o en contacto con la estructura metálica, con la camilla, han sufrido una fibrilación ventricular, o sea, ya tendrías dos problemas, dos paros cardíacos que tienes que resolver, ¿no es cierto? Por eso todos tienen que alejarse y botar la descarga, ya sea con un monofásico, como te decía, de 360 joules, perdón, sí está bien, el monofásico de 360 joules, o el bifásico que va de 120 a 200 joules. ¿Qué te dice? Que generalmente utilices el máximo valor. Por ejemplo, si te dicen que el monofásico puedes dar, eh, el, de- perdón, el bifásico puedes dar de 120 a 200,
Dale 200 joules, porque ¿qué te dice? Por ejemplo, si es que da 120, 100, 130, 140, estos pacientes pueden volverse refractarios a la cardioversión eléctrica. Entonces se vuelven refractarios y se vuelve más complejo, ¿no es cierto? A eso se le llamaría ya pues una arritmia refractaria, que no responde a la desfibrilación eléctrica, ¿no? Muy bien, diste eso, diste la descarga, otra vez el reanimador entra y da otros 2 minutos. Hace lo mismo, colocan las paletas para ver si es que sigue en fibrilación ventricular o si es que sigue en taquicardia ventricular sin pulso. Lo detectas que si es que sigue, bueno, lo vas a dar la descarga, pero el reanimador entra y da otros 2 minutos y recién ahí empiezas y vuelves a dar la descarga. En todo esto, mientras vas dando la descarga, ya mientras vas dando, mientras vas dando la descarga, el paciente ya puede recibir medicación. Sobre todo en pacientes hospitalarios, que puedes tener un acceso ya intravenoso. En niños, sobre todo, se recomienda el intraóseo, ya. Como ya vas a tener, entonces, en cuanto tú estás empezando las reanimaciones, tú puedes dar medicamento a este paciente, ya. Le puedes dar adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ya. Vas dándole a este paciente. ¿Qué pasa si es que después de 3 desfibrilaciones, ya diste 3 veces, lo desfibrilaste a este paciente? Si lo desfibrilaste 3 veces a este paciente y no responde, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tú vas a dar amiodarona, como te dice acá, amiodarona para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso refractarias. Entonces, ¿cuándo se llama refractario? Cuando después de 3 desfibrilaciones no has conseguido que este paciente se recupere. ¿Y tú qué le vas a dar? Amiodarona. ¿Cuánto es la dosis? 300 miligramos, ¿ya? En bolo le das. Y después lo puedes reducir a 150. Entonces, ¿qué pasa? Listo, le das sus tres descargas eléctricas, le das otras 2 descargas eléctricas y si es que sigue sin responder, otras 2 descargas eléctricas, de nuevo acá le das amiodarona. O sea, al inicio, para que tú le des amiodarona, tienen que pasar 3 descargas eléctricas y no respondieron. Luego, cada 2 descargas eléctricas le vas a seguir dando amiodarona, pero ya recuerda, son 150 miligramos. Muy bien, tienes que considerar el manejo de la vía aérea. Bueno, más importante, como te decía, es la parte cardíaca, o sea, la parte circulatoria, porque tú lo que quieres es, al fin de cuentas, que le llegue sangre a tu cerebro. ¿Por qué? Porque tú quieres proteger o prevenir, digamos, tú quieres prevenir la encefalopatía hipóxico-isquémica, que te va a dar las secuelas en estos pacientes si es que no le das si es que no le das un buen RCP o si es que más te dedicas por la vía aérea que darle masaje cardíaco, ¿no? Ahora, pero si es que tú lo intubas, el médico entrenado que lo va a intubar, ¿cuánto tiempo te dije que era lo máximo que puede ser o sea, las interrupciones como máximo son 10 segundos? O sea que este doctor de UCI, generalmente que ya llegó, ¿no es cierto? Lo tiene que intubar, ¿ya? En menos de 10 segundos. Entonces esto tiene que ser ya personal entrenado, ¿no? Ahora, una vez que tú lo pusiste ya a la vía aérea, tienes que ver porque la tráquea del esófago está ahí a un paso y como estás haciéndolo demasiado rápido, ¿qué es lo que puede pasar? Que no se vaya a la vía aérea el tubo y se vaya de repente al esófago. ¿Cómo vas a monitorizar eso? Con la onda de capnografía. ¿Por qué? La onda de capnografía, ¿qué te va a medir? Te va a medir el CO2. Ya te va a medir el CO2 que está saliendo del paciente. O sea, con eso te va a indicar que el tubo se encuentra en la vía respiratoria. ¿Ya? Muy bien, ese es lo principal que te va a ayudar la onda de capnografía, pero esta onda de capnografía también te va a ayudar para ver si es que este paciente tiene un CO2 aumentado o un CO2 disminuido. Sí, tú ya lo intubaste, ¿no es cierto? Y estás empezando, cuando tú lo intubas, las respiraciones se recomienda que sean entre 8 a 10 respiraciones, ¿ya? Entre 8 a 10 respiraciones más o menos. Cuando ya la intubas, tú lo vas a programar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entre 8 a 10 respiraciones va a recibir este paciente. Tú vas a estar monitorizando la onda de capnografía. Si es que esta onda de capnografía, su CO2 empieza a disminuir, por ejemplo, todo lo exceso es malo y todo lo déficit también es malo, si tú recuerdas. Entonces, por ejemplo, en este paciente, tú le estás dando ventilación, estás barriendo CO2, de repente le estás dando mucha ventilación y estás barriendo CO2, y tu CO2 de repente está menor a 20, ¿ya? Menor a 20. Esto está en una hipocapnia severa. ¿Qué pasa en pacientes con hipocapnia severa? Eh,
se van a empeorar más, porque ¿qué es lo que pasa en la circulación del sistema nervioso central cuando hay una hipocapnia? En el sistema nervioso central, cuando hay una hipocapnia, yo me acuerdo de hipo, o sea, disminuido, me acuerdo de calibre disminuido, entonces en una hipocapnia, en el sistema nervioso central lo que va a haber es una vasoconstricción, y en una hipercapnia va a haber una vasodilatación. Imagínate si este paciente está con una hipocapnia severa, menor a 20, de repente está con un 10 de CO2, este paciente va a hacer una mayor vasoconstricción y va a hacer un mayor daño cerebral. Por eso tienes que monitorizar en este paciente con la onda de capnografía. ¿Ya? Y bueno, si es que este paciente no responde a todo, tú tienes que ver y tratar las causas reversibles. Y ahí se van a encontrar las 5Hs y las 5T, ¿no es cierto? De repente hay una hemorragia, lo que tú tienes que hacer es reponer volumen. Entonces esa sería la primera H de hipovolemia. La otra H es la de hipoxia. Entonces tenemos hipovolemia. Más adelante está en un cuadrito, ¿ya? Hipovolemia. La otra que vamos a tener es la de hipoxia, ¿ya? La de hipoxia. Ya, en otro que vamos a tener, o bien también recuerda que hay trastornos electrolíticos. Ya, trastornos electrolíticos, ¿y quién es más importante el electrolito en el corazón? El potasio. ¿Ya? O sea, valores exagerados de potasio te van a llevar a parada cardíaca. Y también valores bajos de potasio, menor a 2 te van a llevar a parada cardíaca y mayor a 6 también te van a llevar a parada cardíaca. Por eso tú tienes que corregir estos electrolitos, ¿ya? O puede ser entonces una hiper o una hipocalemia, ¿ya? También esto de acá te puede llegar a una hipotermia todo. Entonces tú tienes que corregir la hipotermia. ¿Y qué más? Esto de acá, como estás en un proceso, ¿no es cierto? Que hay una disminución de todas maneras del oxígeno. Y como habíamos visto ayer, como hay una disminución del oxígeno, ¿qué te va a producir? Una acidosis, porque hay un cambio metabólico, ¿ya? Y eso de ahí es o sea, que aumento de hidrogeniones. Por eso es que te va a producir acidosis, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos hipovolemia, tenemos hipoxia, tenemos hiper o hipocalemia, tenemos la hipotermia y tenemos los hidrogeniones aumentados, ahí estaría las 5H. Y las otras, las 5T, bueno, de repente este paciente tuvo un traumatismo, y ¿qué es lo que tienes que hacer en un paciente con un traumatismo? Lo que tienes que hacer en un paciente con traumatismo es estos pacientes tienes que evaluarlo, pues de repente hizo un... Espérate un momento, espérate, ¿dónde estaba? En estos pacientes lo que tú tienes que hacer evaluar de repente tiene un neumotórax a tensión. Entonces, si tiene un neumotórax a tensión, lo que tú tienes que hacer es tratar este neumotórax a tensión, tratar esta causa subyacente para que este paciente recupere. Entonces, uno es neumotórax a tensión. Otro, que de repente este paciente hace trombosis venosa profunda en procedimientos, por ejemplo, en procedimientos como ginecoobstétricos, en procedimientos como urología o cualquier procedimiento que estos pacientes lo pueden, una larga estancia hospitalaria, que le puede ocasionar un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Entonces, la otra T está ahí, la de tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? O también de repente le puede ocasionar una trombosis coronaria, estaría la otra T, o también un taponamiento cardíaco, también te puede llevar. Entonces, esto de acá tienes que corregir las consecuencias, o de repente también los tóxicos, ¿ya? Las drogas, por estos pacientes, ¿ya? Intoxicaciones por drogas también te pueden llevar a un paro cardíaco. Muy bien, continuamos. Entonces, mira, acá está lo que te dice la guía americana, ¿ya? ¿Qué deben hacer los reanimadores y qué no deben hacer los reanimadores? Ya, esto de acá sí tienes que aprenderlo, lo que deben hacer, ¿no? Realizar compresiones torácicas, y cuánto deben ser las compresiones torácicas, de 100 a 120 compresiones por minuto. Ya, eso es lo recomendado. ¿Qué más? Tienes que comprimir, estamos hablando en adultos, más adelante les voy a presentar un cuadrito donde vemos en adultos, en lactantes y en niños y en neonatos. Pues. ¿Qué te dice? Que tienes que comprimir, te dice que tienes que comprimir en una profundidad de cinco centímetros, o sea, 2 pulgadas, ¿ya? En adultos, ¿cómo lo he aprendido yo? En, en lactantes te dice menores de 4 centímetros, perdón, y en niños 5 centímetros, y en adultos ya va en orden, 4, 5, 6, ¿ya? Y en adultos de 5 a 6 centímetros lo puedes dar de profundidad. Muy bien. ¿Qué más? Por eso que acá te dice, mira, comprimir una profundidad de 5 centímetros, 2 pulgadas, no vale ya no vale mi mouse, creo, ya. Tienes que comprimir una profundidad de 5 centímetros, 2 pulgadas, o sea, esto de acá no tienes que hacer, pues. Hacer una compresión superior a 6 centímetros, ¿ya? No puedes hacer una compresión superior a 6 centímetros. ¿Qué más no puedes hacer con respecto a los latidos cardíacos? O a,
Mira, te dice menor a 100. No puedes hacer menor a 100. ¿Cuál es lo recomendable? De 100 a 120 compresiones. ¿Ya? Muy bien. Permitir, como te dice acá, permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión. O sea, el tórax es como un resorte que tú vas a aplastar y de nuevo va a regresar. Vas a aplastar, o sea, no hay necesidad y no podrías y no habría cómo, si es que haces una buena reanimación, hacer una fractura de costillas, porque si es que haces una fractura de costillas, vas a tener un segundo problema que te puede dañar pleura y te puede ocasionar un neumotórax y ya tendrías dos problemas que solucionar, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? Mira, ¿qué no debe hacer el reanimador? No debe apoyarse en el pecho entre las compresiones. ¿Ya? ¿Qué más? Reducir al mínimo las pausas de las compresiones. Ya te dije, ¿cuánto máximo? ¿Ya? ¿Cuánto máximo? 10 segundos, como te dice acá. ¿Qué no debe hacer? Interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos. Lo máximo que puede interrumpir son 10 segundos, ¿ya? Entre compresiones. ¿Qué más? Tienes que ventilar adecuadamente, dos ventiladores después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante un segundo y asegurándose de que se produzca la elevación torácica. Ya, eso tienes que asegurarte. Entonces, puede ser una pregunta, mira, esta de acá. ¿Cuánto, en cuán- ¿Durante cuánto tiempo harías la ventilación? No es mucho tiempo, sino un segundo nada más, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué no debes hacer? Proporcionar demasiada ventilación, es decir, demasiadas ventilaciones. ¿Por qué? ¿Qué te dije? Porque si es que tú le das bastante ventilación a este paciente, le puedes barrir CO2 y te puede producir una hipocapnia severa. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener acá? Mira, acá está el cuadrito donde vemos en adultos y adolescentes, y vemos en niños y vemos en lactantes. La parte de RCP neonatal, lo vamos a ver en neonato, pues, ¿ya? Mira, primero, ¿qué tienes que hacer entonces? Tienes que asegurar, como te dice acá, asegúrese de que el entorno es seguro, ¿ya? De que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima. Primero tienes que asegurar el lugar, ¿ya? Una vez que aseguras el lugar, ya puedes reconocer el paro cardíaco. Comprobar si el paciente responde, tienes que llamarlo. Tienes que comprobar si el paciente no respira o solo jadea, ¿no es cierto? Es decir, no respira normalmente. No se detecta un pulso palpable en un plazo de 10 segundos. La comprobación del pulso y la respiración se puede realizar simultáneamente en cuánto? En 10 segundos. Ya, o sea, una vez que tú ya detectaste y dices, este es un probable RCP, desde ahí no tienes que demorar más de 10 segundos. Las interrupciones no tienen que ser más de 10 segundos. ¿Qué más? Activas el sistema de respuesta a emergencias. Muy bien. ¿Qué te dice en pacientes adultos? Si está usted solo y sin un teléfono móvil, deja a la víctima para activar el sistema de respuesta de emergencias y obtener el DEA antes de comenzar el RCP. O sea, tú tienes, antes de comenzar el RCP, tú tienes que avisar y mejor si hay alguna persona más. Lo importante en el RCP que tiene que haber un líder y tiene que asignar responsabilidades. Porque si es que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, entonces tiene que haber un líder. Uno se encarga del RCP y mientras tanto el otro ya delega para que esté llamando al sistema de emergencia, ¿no es cierto? Para que traigan el DEA, porque el DEA sí o sí tiene que llegar, este paciente tiene que desfibrilarse, ¿ya? Muy bien, si no, como te dice acá, si no mande a alguien, ajá, en su lugar y comience el RCP de inmediato y use el DEA cuando esté disponible, ¿no? Muy bien. Y mira, en los lactantes y en los niños, como te dice, colapso presenciado por alguna persona, siga los pasos de los adultos adolescentes que aparecen a la izquierda, colapso no presenciado, realiza RCP durante 2 minutos, siempre el RCP te dicen que es 2 minutos, deje a la víctima para activar el sistema, casi lo mismo, ¿no? Hasta que tengas un DEA, pues, ¿no? Pero lo más correcto sería esto, ¿no? Que tú delegues a alguien y tú le digas, tú llama al sistema de emergencias para que me traiga el DEA, mientras tanto yo estoy dándole RCP a este paciente. ¿Y cuáles son las reanimaciones que te ha sido pregunta de examen? ¿Cuál es la relación compresión-ventilación? ¿Ya? Sin un dispositivo avanzado de vía aérea, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser en pacientes adultos? Te dije 32, ¿ya? Con uno o dos reanimadores siempre va a ser 32, ¿ya? Entonces, si hay uno o dos reanimadores, haces tus 2 minutos, le das al siguiente. Haces tus 2 minutos, le das al siguiente. O sea, las reanimaciones que vas a hacer es de 32. Pero en cambio, si es que son niños y lactantes, si es que hay un reanimador, ya pues ni modo, ¿no? 32. Pero si es que hay dos reanimadores, 15-2, ¿ya? 15-2. ¿Qué vamos a tener acá? Igual, o sea, las compresiones tú tienes que darle de 100 a 120, ya de 100 a 120. Y como te dice acá, proporciona una ventilación cada 6 segundos, 10 ventilaciones por minuto.
Ya te dije que el rango va entre 8 a 10 respiraciones por minuto y tú tienes que ir evaluando la onda de capnografía, que es muy importante para ver los valores del CO2. ¿Cuáles son la frecuencia de las compresiones, como te dice? Ahí está. La profundidad, mira, ¿cómo está la profundidad en pacientes adultos? Es lo que te dice la guía americana. Al menos 5 centímetros, ¿no? Al menos 5 centímetros. En los niños, al menos ¿cuánto? 5 centímetros igual, 2 pulgadas. Y como te dice acá, un tercio del diámetro, ¿ya? Y acá también te dice al menos un tercio del diámetro del tórax antero-posterior. ¿Cuánto vas a dar en lactantes? 4 centímetros, ¿ya? 4 centímetros de profundidad. Que también ha sido pregunta de examen, ¿no? Estoy acá. Colocación de la mano o las manos. En los adultos, como vamos a ver en una imagen más adelante, tienes que colocar las dos manos. Colocas el talón de la una y de una de tus manos y la otra encima, ¿no es cierto? Y vas a empezar la reanimación, como te dice, dos manos en la mitad inferior del esternón, ¿ya? Dos manos. Si es que son niños, igual, ¿no? Dos manos o una mano, opcional. Si es un niño muy pequeño y no puedes utilizar las dos manos, en la mitad inferior del esternón igual. En los lactantes, la mejor técnica es con las 2 pulgares, ¿ya? Más que con la de 2 dedos. Como te dice, ¿cuándo empleas la técnica de los 2 dedos? Puede ser una pregunta de examen también. Cuando hay un reanimador. Cuando hay un reanimador, te dice 2 dedos en el centro de tórax, justo por debajo de la línea de los pezones, ¿ya? Pero si es que hay dos reanimadores, utilizas 2 pulgares, ya 2 pulgares y manos alrededor del tórax. O sea, lo que vas a hacer es envolver al lactante con tus dos manos y tus pulgares se van a ubicar a la mitad del tórax y vas a empezar a dar las compresiones, ¿no es cierto? Muy bien. La descompresión torácica, tienes que permitir la descompresión torácica completa después de cada compresión, ¿ya? Y no tienes que apoyarte sobre el pecho, pues de cada compresión. Ya das una compresión, no vas a estar apoyado ahí, ¿ya? Quitas toda la fuerza que haces en el tórax después de cada compresión. Reduzca al mínimo las interrupciones, como te vuelvo a repetir, menos de 10 segundos, es lo que debe durar, ¿ya? Y mira lo que está acá, en asterisco te dice la profundidad de compresiones no debe superar a 6 centímetros, ¿ya? No debe superar a 6 centímetros. Si te dicen lo correcto son 7 centímetros, 6.5, 6.1, falso. Mira, esta es la guía europea lo que te dice también. Bueno, RCP, soporte vital avanzado, no responde o no respira con normalidad, llame al equipo de resucitación. Tienes que dar un RCP de 32, vas a conectar a un monitor desfibrilador, ¿no es cierto? Y ¿qué tienes que hacer? Minimizar las interrupciones. Tienes que evaluar el ritmo, ¿cómo va el ritmo? Si es que es un desfibrilable, o sea, es una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso, tienes que hacer la descarga, ¿no? Como te dice, descarga y mínimas las interrupciones. Luego realizas inmediatamente el RCP durante otros 2 minutos, igual minimizas las interrupciones. Luego, ¿qué haces? Si es que es un ritmo no desfibrilable, si es que es un ritmo no desfibrilable, por ejemplo, la actividad eléctrica sin pulso o la asistolia, no quiere decir que este paciente lo vas a dejar ahí. O sea, este paciente, tú tienes que seguir dándole reanimaciones. Tú igual vas a seguir dándole compresiones. Lo único que no vas a hacer cuando identificas esto, simplemente te está diciendo que esto de acá no lo debes quemar. Ya, esto de acá no lo debes quemar, no lo tienes que dar desfibrilación. Pero igual tienes que seguir haciendo las compresiones torácicas. ¿Ya? Igual minimiza las interrupciones hasta que de nuevo vas evaluando el ritmo. Muy bien, y como te dice acá, la recuperación de la circulación espontánea, una vez que ya tienes, el tratamiento es inmediato y la posparada cardíaca. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer acá? Tienes que monitorizar la saturación de oxígeno, tienes que ver ya el ABCD, tienes que recuperar esa presión de CO2, ¿no es cierto? ¿Y este paciente a dónde tiene que pasar a ser monitorizado? A unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es que tú tienes que hacer el RCP? ¿Ya? Como acá está bien claro en la imagen, ¿cómo es que tú tienes que hacer el RCP? Tú tienes que arrodillarte en el lado derecho del paciente, con las manos rectas, perpendiculares hacia el tórax, ¿ya? Y como te dice acá, utilice el peso del cuerpo para la compresión. Los brazos tienen que estar rectos, no tienes que doblar los brazos. Y el talón de la mano tiene que estar sobre el esternón, ¿no es cierto? Y la espalda tiene que estar recta y arrodillado al lado de la víctima, ¿no? Para que hagas unas buenas compresiones. Porque si que tú haces unas compresiones efectivas, este paciente le está llegando el oxígeno necesario al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿qué tienes que hacer? Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. Eso es lo que tienes que hacer. Y no tienes que apoyarte. Y reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Y evitar una excesiva ventilación, porque ¿qué te va a hacer? Una disminución de CO2 y llevarte a una hipocapnia severa. Esta es la guía de manejo. Mira.
Ese es el algoritmo. ¿Qué te dice? Eh, empezar el RCP. Listo, empiezas el RCP. Sí se ve la manito de mi mouse. Sí se ve, ¿no? ¿O no se ve? ¿No se ve? Sí se ve. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué haces? Ya reconociste a este paciente que está en una parada cardíaca. Lo que vas a hacer es empezar el RCP. Empiezas el RCP, puedes administrar oxígeno, conectar a un monitorizador, a un monitor del desfibrilador para que ves qué tipo de ritmo es, ¿no? Si es que es un ritmo desfibrilable o si es que es un ritmo no desfibrilable. Si es que es un ritmo desfibrilable, como vemos ahí, un ritmo desfibrilable, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la descarga, pues. Aplicas la descarga, muy bien, aplicaste la descarga y luego ¿qué haces? Continúas el RCP por otros 2 minutos. Y mientras tanto ya le vas dando acceso a una, si es que no tiene, a un acceso a una vía intravenosa o a una vía intraósea. Ya le vas dando acceso a esta vía. Muy bien, entonces luego de eso, de nuevo vuelves a evaluar el ritmo. ¿Cómo está el ritmo? Este ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si es que es desfibrilable a este ritmo, igual de nuevo le vuelves a dar descarga. Mira, ¿cuántas descargas ya está dando? Una, dos descargas, listo. Le sigues con un RCP de 2 minutos. Acá le administras adrenalina cada 3 a 5 minutos. ¿Ya? Adrenalina cada 3 a 5 minutos. 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y consideras el manejo de la vía aérea y tienes que ver la capnografía para ver, primero, lo primero que te va a indicar la capnografía es si es que el tubo está en la vía respiratoria. Es lo primero que te va a indicar la capnografía. Y después monitorizar la cantidad de oxígeno, ¿no? Perdón, la cantidad de CO2. Muy bien, una vez que hiciste eso, mira, ya diste 2 descargas, sigues con tu RCP, evalúas. ¿Es un ritmo desfibrilable o no es un ritmo desfibrilable? No es un ritmo desfibrilable, perfecto. Le das una tercera descarga. ¿Cuántas descargas ya hiciste? 3. ¿Qué se vuelve? Se vuelve una taquicardia ventricular sin pulso, una fibrilación ventricular refractaria. ¿Y qué tienes que iniciar o qué tienes que dar después de cuántas descargas? Después de 3 descargas, tú vas a dar amiodarona 300 miligramos en bolo. Y tratas las causas reversibles. O sea, acá tienes que evaluar y dices, ¿no será otra causa que lo está ocasionando a este paciente que siga en un paro cardíaco? Entonces tú tienes que evaluar las 5Hs y las 5Ts, ¿no es cierto? Y mira, después de dar amiodarona, luego evalúas. ¿Cómo va este paciente? ¿Ya se recuperó? ¿No se recuperó? ¿Sigue en descarga? Luego le das la descarga. Igual, ¿cuántas descargas vas a dar acá ya? 2 descargas y ahí le das de nuevo amiodarona. Por eso te decía, cuando tienes que iniciar amiodarona. Inicias amiodarona cuando a tres desfibrilaciones, o sea, a 3 descargas, no responde y no se recupera el paciente. Ya, a 3. Después que diste la primera dosis de amiodarona, ¿en cuánto tiempo o después de qué circunstancia lo das la segunda dosis? Después de 2 descargas. Ya, primero es 3, después lo vas dando cada 2 descargas. Y como te dice la guía esto, ¿hasta cuánto tiempo lo puedes dar? Tú lo puedes seguir y lo puedes seguir dando, ¿ya? Y generalmente te dicen máximo hasta 15 minutos le puedes realizar todo esto. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, si es que no tiene criterios para darle defibrilación, tú tienes que seguir dando RCP como te digo, ya tienes que seguir dando RCP, igual lo vas a poner una vía intravenosa. Puede ser una pregunta, estos pacientes que no lo puedes dar RCP, perdón, que no lo puedes dar una descarga, una defibrilación, o sea, sí lo puedes dar RCP, que además está indicado, igual, está indicado su tratamiento farmacológico, ¿ya? Está indicado su tratamiento farmacológico. Adrenalina igual cada 3 a 5 minutos, considerar el manejo de la vía aérea y vas a considerar, pues, ¿no? Si es que el ritmo es desfibrilable, listo, regresas a lo anterior. Si es que no es desfibrilable, continúas, sigues dándole RCP. Y mira, sigues dándole RCP. Bueno, sigues acá y preguntas, si no, signos de retorno de circulación espontánea, ya, o sea que regresas lo mismo acá, vas a dar su adrenalina, y si signos de retorno de circulación espontánea, ya lo vas a dar, o sea que ya salió este paciente, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo vas a manejar? Lo vas a manejar en UCI, en cuidados postparo cardíaco. Listo. Bueno, eso es lo que te decía, ¿no es cierto? En este lado, ya en este lado, pues lo que ya te expliqué al inicio siempre, y tienes que tener en cuenta que las interrupciones son menos de 10 segundos. En estos pacientes, bueno, le puedes dar una ventilación, una ventilación asistida, y mira cuál es la posición del paciente, ya. Tienes que tener en cuenta cómo tiene que cogerlo al paciente. Mira, acá están sus 2, 3 deditos, ¿no es cierto? Hace como un anclaje en la mandíbula para de esta manera
hacerle la ventilación y la fijación, ¿cierto? Pero tienes que tener en cuenta en estos pacientes, tienes que evaluar en estos pacientes si ha sido de repente traumatismo. Y en el traumatismo, recuerda, en el manejo del traumatismo, ahí es ABCD, ¿ya? ABCD es el manejo del traumatismo, a menos que este paciente ya esté en parada cardíaca. Si es que lo estás manejando como ABCD en el trauma y entra parada cardíaca, ahí ya empiezas a priorizar la vía la principal, pues no la circulatoria. Por eso en esos pacientes tienes que evaluar si es que no tiene signos de lesión cervical, porque te puede dar una lesión medular al hacer este movimiento. Y en esos pacientes, por ejemplo, no podrías darle una ventilación. ¿Qué tendrías que hacer en esos pacientes? Seguir, ¿no? Seguir con tus maniobras de RCP. Y como te decía, mira, la ventilación de rescate puede entonces aplicarse con una frecuencia de una ventilación cada 6 a 8 segundos aproximadamente. Entonces, ¿cuántas ventilaciones por minuto vas a tener? De 8 a 10 ventilaciones por minuto. Y se debe evitar una excesiva ventilación, ¿ya? Bueno, y acá como un resumen general, así que te necesito atento acá, porque con esto terminamos, ¿ya? Creo que me pasé más de media hora, ¿no? Ya. ¿Qué vas a hacer entonces? Mira. Bueno, esto de acá ya lo explicamos, ¿no? Ya le explicamos todo esto, cómo es que ocurre todo esto. Entonces, vamos acá, ¿cuándo llamamos un RCP de calidad? Un RCP de calidad lo vamos a llamar cuando presiona fuerte, al menos 5 centímetros y rápido. ¿Cuánto tienes que presionar? De 100 a 120 latidos por minuto. ¿Ya? Perdón, compresiones por minuto, ¿no? Y permitir, claro, y serían los latidos por minuto igual. Una descompresión torácica completa. Tienes que permitir que este paciente, su tórax, que lo hundiste con la compresión, retorne a su estado normal. ¿Qué más? Minimizar las pausas de las compresiones torácicas. ¿Ya? Recuerda, las interrupciones no más de 10 segundos, ¿ya? Evitar una ventilación excesiva, por lo que ya te expliqué. Cambiar al reanimador que comprime. ¿Cada cuánto tiempo vas a cambiar a este reanimador? Cada 2 minutos, ¿ya? O antes, pues no, si se fatiga. Si no hay dispositivo avanzado para la vía aérea, para la intubación, realice las compresiones. Tienes que seguir haciendo las compresiones. Incluso te dice la guía que ahora, o sea, ya no está indicado tanto las ventilaciones. O sea, tú a un paciente lo encuentras, estás por la calle y un paciente se desploma y hace una parada cardíaca. Lo que tú tienes que enfocarte es en la vía circulatoria. No tienes la obligación de darle vía respiración. Esas dos respiraciones no tienes la obligación de darle. ¿Por qué? Porque este paciente puede estar infectado de cualquier cosa y más ahorita, pues, ¿no? Te vas a darle un RCP a un paciente, más ahorita, no le vas a dar una respiración boca a boca. Esas dos respiraciones te elevan, te podrían pasar una carga viral muy excesiva y de esta manera contraer la enfermedad. Bueno, sí que todavía no la has contraído, ¿no? Y la onda de capnografía es importante, ¿ya? Entonces mira qué te dice si es que en la onda de capnografía es menor de 10, de 10 milímetros de mercurio, tienes que mejorar la calidad del RCP, ¿ya? Tienes que mejorar esa calidad del RCP, de repente no estás dando a la profundidad necesaria o de repente le estás dando una frecuencia menor a 100, tienes que mejorarla. La presión intraarterial. En los pacientes, no en todos, pueden tener un acceso intraarterial, ¿ya? No todos pueden tener. De repente a un paciente que estaba en UCI y le dio un paro, estos pacientes sí pueden tener una presión intraarterial, pero no todos van a tener una presión intraarterial. Pero en todo caso, si es que lo tengan, ¿qué te dice si la presión diastólica? Ojo, acá evalúan la presión diastólica, o sea, la parte del llenado, ¿ya? Es menor de 20 mililitros de mercurio, tienes que mejorar la calidad del RCP, ¿ya? Ojo, recuerda, la diastólica de llenado. Muy bien. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué tienes que medir la presión arterial, la presión diastólica? Porque ¿qué es lo que pasa? El corazón del lado derecho, ¿no es cierto? De cierta manera se va a encharcar de sangre porque tu corazón no está expulsando la sangre como debería ser, porque está en parada cardíaca. Entonces la sangre que regresa se está encharcando en el lado derecho, o de repente hay un tromboembolismo pulmonar que está obstruyendo la arteria pulmonar y de esta manera va a aumentar el lado derecho del corazón. Este aumento del lado derecho del corazón va a comprimir al lado izquierdo del corazón y de esta manera, ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar una disminución del flujo cardíaco y una parada y una peor complicación, pues, ¿no? Del flujo sanguíneo que está saliendo del paciente. ¿Qué energía tienes que dar? ¿Con cuánto vas a dar? Acá está lo que te decía, en bifásico y en monofásico. En bifásico, ¿cuánto vas a dar? De 120 a 200, ¿ya? De 120 a 200 joules. Muy bien.
Y si te dice, si se desconoce, y como te digo, ¿no? Si se desconoce, usar la máxima disponible. Porque, como te dije, en estos de acá, se pueden volver refractarios, ¿ya? Y puedes pasar hasta darle amiodarona cuantas veces porque ya se volvieron refractarios. La segunda y la siguiente dosis deben ser equivalentes y se podría, como dice acá, considerar a dosis mayores, ¿ya? Y el monofásico, 360 joules. ¿Ya? 360 joules. Y en niños, ¿cuánto lo vas a dar la dosis? En niños desde 0,5 a 2 joules por kilogramo, recuerda. ¿Ya? De 0,5 a 2 joules por kilogramo. Pero ¿cuál es lo indicado? La máxima dosis. Dale a 2 joules por kilogramo. ¿Ya? Si pesa 20 kilos, lo darás 40 joules, ¿no? ¿Cómo va a ser la medicación? La medicación vas a dar adrenalina intravenosa o vas a dar intraósea. ¿Cuánto es la dosis? 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿Ya? Cada 3 a 5 minutos tienes que darle adrenalina. ¿Y cuándo vas a dar amiodarona? Cuando se vuelve refractario. Cuando se vuelve una taquicardia ventricular sin pulso refractaria o una fibrilación ventricular refractaria, tienes que dar después de 3 descargas eléctricas. Si no responde el paciente, das amiodarona. ¿Cuánto es la dosis? 300 miligramos y la segunda de 150 miligramos. Antes que inicie la primera dosis, ¿cuántas descargas tuviste que haber dado? 3. Antes que inicie la segunda dosis, ¿cuántas tenías que haber dado? 2. ¿Ya? Y no responde, das la segunda dosis. En el manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Como te dice acá, la intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico sí que tienes. La onda de capnografía, ¿ya? Para confirmar, como te dice, la correcta colocación del tubo endotraqueal, porque tiene que estar en la vía aérea. Con dispositivo avanzado para la vía aérea, ventilar una vez cada cuánto. Lo vas a ventilar de 8 a 10 ventilaciones, como dice acá, 10 veces por minuto, ¿ya? Con compresiones continuas. Ojo, cuando el paciente ya lo pusiste en una vía aérea, este paciente, tú tienes que seguir con las compresiones continuas, porque ya no vas a interrumpir para darle ventilación, ¿ya? Esa interrupción para la ventilación, ¿dónde lo hacías? En el extrahospitalario, ¿no es cierto? Cuando todavía no estaba, o en el intrahospitalario, cuando todavía no estaba conectado a un tubo endotraqueal. Pero cuando ya está conectado, tiene que ser continuas estas compresiones. Y luego haces una recuperación circulatoria espontánea, un pulso y tensión arterial, un aumento brusco del CO2, normalmente mayor o igual a 40, ¿no es cierto? Ya está recuperando este paciente. Y las ondas de presión intracraneal espontáneas, ¿ya? ¿Y a dónde vas a pasar a todo paciente recuperado o a todo paciente que ya salió, sería la palabra correcta, a una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Porque puede ocasionar varias consecuencias y una de ellas que te dije era la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces tú tienes que evaluar en estos pacientes, bueno, si ya diste todo, tienes que tratar las causas reversibles. Y acá están las 5 H's y las 5 T's. ¿Ya? Hipovolemia, hipoxia, aumento de hidrogeniones que te puede producir acidosis, hipo o hiperpotasemia, ¿no es cierto? Te dije menor a 2 y mayor a 6 o una hipotermia. ¿Ya? Un neumotor a atención, tienes que corregir la causa, tienes que ponerle un tubo de drenaje, un taponamiento cardíaco, tóxicos, ¿no es cierto? Tromboembolia pulmonar, y una trombosis coronaria, ¿no? Esos son las 5T y las 5H.